Me complace saber que muchas personas están comenzando a ver mis videos. No es muy difícil intuir que algunos lo hacen mientras disfrutan una deliciosa comida. Pero, quiero que replantees la idea de ver este video mientras estás comiendo, ya que el tema de hoy es desconcertante al igual que repulsivo. Para muchos, el canibalismo parece ser un mito, una fantasía que solo existe en las historias de terror como en Hannibal Lecter. Seres humanos comiéndose a otros seres humanos parece impensable. Desde rituales culturales hasta actos extremos de depravación, el canibalismo nos lleva a los límites más oscuros de la condición humana. En este video, exploraremos no solo los casos de caníbales que dejaron una huella imborrable, sino también la asombrosa realidad de lo asqueroso e impresionante que puede llegar a ser. Estos son los 6 casos de canibalismo que impactaron al mundo. Número 6. La justicia francesa condenó a 30 años de cárcel a Nicolas Cocaine, más conocido como el caníbal de Rouen, acusado de matar y comerse parte de los pulmones de uno de sus compañeros de celda. Durante el juicio, llegó a decir que disfrutó lo que hizo. En su declaración, reveló que cometió el crimen porque su compañero de celda, Thierry Baudry, lo ignoró cuando le dijo que se fuera a lavar las manos. En ese momento, Cocaine sintió que no podía controlarse y tuvo una subida de adrenalina que lo llevó a abalanzarse sobre Baudry. Luego de golpearlo en todo el cuerpo y apuñalarlo con unas tijeras varias veces, lo remató asfixiándolo con una bolsa de basura hasta asegurarse de que estaba muerto. Pero lo peor llegó después. El asesino decidió abrirle el pecho con una cuchilla de afeitar, metió la mano y cogió lo que creía que era el corazón, aunque resultó ser un pedazo de los pulmones. Según su propio relato, quería saber a qué sabía la carne humana, así que se comió un pedazo del pulmón crudo, y el resto lo fritó en una estufa que tenía en su celda, acompañándolo con cebolla y arroz. La carne humana tiene buen gusto. Es tierna como la del ciervo. Un tercer compañero de celda presenció la macabra escena. En un principio se le acusó de complicidad, pero fue absuelto finalmente. Dicho preso se suicidaría tiempo después sin motivo alguno. La opinión pública francesa mostró su repulsión ante el hecho, sobre todo después de conocerse que la víctima podía haber estado viva durante el acto de canibalismo. Aunque los informes psiquiátricos coincidieron en que el acusado tenía problemas mentales, eso no lo libró de la responsabilidad penal. Los psicólogos que examinaron a Cocaine subrayan que se trata de un caso patológico excepcional. El caníbal cuenta su historia una y otra vez, sin manifestar el más mínimo sentimiento de culpa y extrañeza. Sus abogados insisten en que su defendido pidió ayuda psiquiátrica antes de cometer el ataque y fue ignorado. Finalmente, el criminal, quien ya cumplía una pena por intento de violación, fue condenado a 30 años de prisión. Número 5. En el mes de febrero del año 2000, tuvo lugar uno de los casos de homicidio más impactantes tanto en Australia como a nivel mundial. Katherine Knight fue la primera mujer en la historia de ese país en ser condenada a cadena perpetua. Se le imputaron cargos por asesinar a su esposo John Price e intentar cometer actos de canibalismo con sus restos. Criada por una familia disfuncional, Knight siempre luchó con fuertes trastornos psicológicos. Una infancia marcada por la violencia y el abuso había forjado una personalidad inestable y peligrosa, pero fueron sus propios problemas maritales los que la llevaron al extremo. Tras varios episodios de violencia intrafamiliar, la mujer tomó una decisión de la que no había vuelta atrás. Al ser alguien que había trabajado en un matadero, manejaba a la perfección los cuchillos y las técnicas de corte, las mismas con las que mató a John Price después de apuñalarlo al menos unas 37 veces en su casa. La mujer despellejó a su pareja y colgó su piel en un gancho de carnicería. Cortó sus extremidades y empezó a cocinarlas con diferentes ingredientes de cocina. Lo decapitó y metió la cabeza en una olla con múltiples verduras. Para terminar, colocó distintos platos sobre la mesa, junto a notas con los nombres de sus hijos. Su macabro plan incluía servirles la infame preparación.
Afortunadamente, los menores no se encontraban en la residencia en ese momento. Algunos restos de la carne de John se arrojaron al jardín, aunque nunca se llegó a conocer el motivo por el que acabaron allí. La teoría apuntó a que Catherine pudo haber intentado ingerirla, pero no lo logró. Catherine Knight fue arrestada al día siguiente del asesinato, y la escena del crimen dejó perplejos a los investigadores por su salvajismo. Trató de negar los hechos y quiso justificarlos diciendo que había sido en defensa propia. Les aseguró a las autoridades que cometió el crimen porque sufrió maltrato por parte de su pareja. Estaba bajo los efectos de sustancias psicotrópicas y afirmaba no recordar nada. Sin embargo, las investigaciones también demostraron que siempre fue una persona muy violenta. Casi 2 años después, Catherine Knight fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en la primera mujer en Australia en recibir tal condena. Fue evaluada por psiquiatras y 2 de ellos concluyeron que presentaba un trastorno límite de personalidad. Sus abogados alegaron amnesia. Este crimen dejó una impresión duradera en la sociedad australiana, recordando a todos la naturaleza oscura y compleja del ser humano. Número 4. Apenas hace poco más de 1 año, el japonés Issei Sagawa murió a causa de una neumonía. Su crimen lo hizo bastante conocido, pero en caso de que no lo sepas, te lo contaré brevemente. Sagawa se había mudado a París con el fin de estudiar en la famosa Universidad de Sorbona. Invitó a su apartamento a una compañera de clase con el pretexto de hablar sobre literatura, pero sus verdaderas intenciones eran otras. Sagawa estaba obsesionado con las mujeres altas de rasgos occidentales, decía que debido a su físico era casi imposible salir con una mujer así. Años atrás, había intentado matar y abusar a una maestra de idiomas, pero su plan salió mal y fue aprehendido y acusado de intento de violación. Gracias al poder económico de su familia, quedó en libertad luego de llegar a un acuerdo extrajudicial con la víctima. Sus frustraciones y deseos nunca se esfumaron, permanecieron ocultos hasta la fatídica noche en que el japonés le disparó por la espalda a la compañera holandesa que había invitado a su casa. Mientras la chica de 25 años leía algunos versos en alemán, el asesino alistó su rifle, apuntó sigilosamente a la parte de atrás de su cuello y le disparó. Al ver a la mujer tirada en el piso, decidió mantener relaciones sexuales con el cadáver. Su principal objetivo era comérsela mientras esto sucedía, pero al ver que sus dientes no eran lo suficientemente fuertes para desgarrar la piel, decidió desmembrarla después de violarla. Según los informes de las autoridades, la partió en pedazos conservando las partes en su frigorífico, y se la fue comiendo durante 3 días, hasta que el olor hizo que sacara los restos en 2 maletas y los arrojara a un río. Unos días después fue localizado y detenido. Los exámenes arrojaron que Sagawa estaba demente, por lo que no fue procesado. En cambio, pasó un tiempo en un hospital psiquiátrico parisino. Su multimillonario padre logró que fuera trasladado a Japón, donde estaría internado en otro hospital psiquiátrico. El fiscal creyó que allí estaría preso de por vida, pero solamente permaneció internado 15 meses y quedó libre en agosto de 1985, gracias al poder de su padre. Sorprendido pero motivado, Sagawa tomó esto como una oportunidad y comenzó a lucrarse del espantoso crimen que al parecer estaba logrando llamar la atención de cientos de personas en Japón. Disfrutando su libertad, se convirtió en toda una celebridad. Participó en diferentes programas contando lo sucedido. Asimismo fue protagonista de múltiples documentales y películas. Después de haber vivido en libertad durante más de 3 décadas, Sagawa murió el 24 de noviembre del 2022, a sus 73 años. Número 3. Cuando era muy joven, su padre y hermanos abandonaron el hogar, quedando solo junto a su madre, una mujer extremadamente fría y controladora que no lo dejaba tener amigos. Esto lo llevó a crear un amigo imaginario para no sentirse solo. Ya siendo adolescente, Armin Meiwes comenzó a sentir atracción sexual hacia esa figura imaginaria, así como hacia otros jóvenes.
Experimentaba un fuerte deseo de unirse con esas personas que le atraían, hasta el punto de querer comérselas para alcanzar una unión absoluta. Cuando su madre fallece, se despiertan sentimientos encontrados en Maywes, quien siente alivio a la vez que una enorme soledad. Es en este punto cuando toma la decisión de buscar contactos por internet con el fin de poner en práctica el canibalismo. Publica un anuncio donde decía que buscaba a un hombre fornido que quisiera ser devorado. Tras varios intentos fallidos, un hombre llamado Jürgen Brands contestó su petición accediendo a ser comido vivo. Una vez reunidos, Brands consumió una gran cantidad de píldoras para dormir y pidió que su pene fuera arrancado con la boca. Pero Maywes, al no poder hacerlo, se lo amputó con un cuchillo. Tras el acto, colocó el cuerpo de Brands en una bañera donde dejó que se desangrara por 3 horas, le dio fuertes dosis de analgésicos y alcohol y lo apuñaló en la garganta. Después, llevó el cadáver a una sala grande para desmembrarlo. Almacenó las partes del cuerpo en su refrigerador y se las fue comiendo poco a poco durante 10 meses. Aunque solo cometió un asesinato, intentó continuar sus prácticas. Por ello, después de acabar con la vida de Brands, inició su búsqueda de nuevas víctimas en la red. Fue esto lo que condujo a su captura, ya que uno de los miembros del foro donde Maywes aseguraba haber comido carne humana, dio la alerta a la policía. El juez dijo que la intención de Maywes no era cometer una maldad sino satisfacer una fantasía. Agregó que su motivo principal era el deseo de convertir a otro hombre en parte de sí mismo y alcanzó esa experiencia emocional a través del consumo de la carne. La defensa argumentó que, dado que la víctima se ofreció voluntariamente a ser asesinada y comida, el crimen debía considerarse como algo similar a la eutanasia, que se castiga con un máximo de 5 años de prisión. Finalmente, el caníbal de Rotemburgo fue sentenciado a cadena perpetua por homicidio no premeditado. El caso fue impactante por su naturaleza caníbal y sadomasoquista. En contra de lo esperado, los psicólogos y psiquiatras que evaluaron al asesino concluyeron que éste no padecía ninguna enfermedad mental. Es decir, Maywes actuó siendo plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Número 2. Este caso es particularmente perturbador no solamente por los detalles, sino porque podría haberle sucedido a cualquiera que estuviera en el lugar y momento equivocado. Un trágico viaje en autobús no solo se cobró la vida de un joven de 22 años, sino que reveló lo que puede suceder cuando una persona afligida por una grave condición mental termina perdiendo el control. Tim McLean regresaba a su hogar después de trabajar en una feria. Tomó un bus, se puso sus audífonos, y se quedó dormido. Un hombre fornido de ascendencia asiática se subió al mismo transporte público y se sentó justo a su lado. Su nombre era Vince Lee y había sido diagnosticado con esquizofrenia. Aseguraba haber sido abducido por seres de otro planeta que lo monitoreaban y controlaban sus acciones. 15 días antes, había experimentado otro delirio, uno en el que Dios le había otorgado la misión de eliminar a esos extraterrestres. Estando en el autobús, sacó un cuchillo de cazador que había comprado algunos días atrás, y con toda la calma del mundo, comenzó a apuñalar a McLean en el cuello y el pecho. Al percatarse del ataque y los gritos de desesperación, el conductor se orilló de forma urgente en la carretera. Los pasajeros empezaron a bajar del autobús en estampida, y una vez que todos estaban afuera, empezaron a llamar a los números de emergencia para reportar aquel horror. Mientras tanto, Lee seguía apuñalando al joven, asestando un total de 62 puñaladas distribuidas a través del cuello, rostro, tórax y estómago. Los ataques fueron tan brutales que terminaron rompiendo huesos, fracturaron las costillas y perforaron los pulmones. Pero el terror no terminó aquí, el cuerpo de McLean fue decapitado y su verdugo expuso la cabeza ante el público. La policía consiguió inmovilizar al delincuente con ayuda de un taser. Varias partes del cuerpo de la víctima se encontraban en el autobús, mientras que una oreja, su nariz y lengua estaban en los bolsillos de su asesino.
Los ojos y una parte de su corazón nunca se recuperaron y se presume que el criminal se los comió. Más tarde, Lee explicó que en medio del delirio veía al joven como uno de los extraterrestres que lo perseguían. Pidió perdón y fue internado en un centro de salud mental, donde lo mantuvieron bajo una vigilancia permanente. A comienzos de 2017, la Corte de Justicia de Canadá determinó que no representaba una amenaza significativa para la sociedad, por lo que fue puesto en libertad. Las condiciones fueron que debía tomar medicación de forma regular y reportarse semanalmente con un médico. Múltiples testigos de aquel viaje del horror jamás terminaron de recuperarse por completo del trauma. Algunos llegaron a desarrollar un cuadro parecido al estrés postraumático y frecuentemente tenían pesadillas, crisis de ansiedad, claustrofobia y miedo a los sonidos fuertes. En 2014, un sondeo realizado entre los canadienses destacó que el incidente del autobús figuraba entre los miedos más comunes y profundos de la población. Número 1. El caso de Joe Metheny es curioso a la vez que escalofriante, ya que no fue solo él el que consumió carne humana, también lo hicieron sus clientes. Lo apodaban el hamburguesero, aunque también solían llamarlo el asesino caníbal. Ambos sobrenombres pueden utilizarse para describir a este hombre y su espeluznante historia. Metheny tuvo que enfrentar múltiples episodios traumáticos. En algún momento de la década del 90, ocurre el incidente que despertó su instinto asesino y caníbal. En esa época, se enamoró y se fue a vivir con una mujer que ya tenía un hijo, quien lo consideraba como su verdadero padre. El hombre creía que al fin estaba construyendo un hogar, uno como el que no tuvo durante su infancia, pero el consumo de sustancias destruyó ese ideal. Su vida cambió de golpe cuando su entonces novia lo dejó llevándose a su hijo de 6 años. Metheny se desesperó y en un ataque de ira, asesinó a 3 personas que no le proporcionaron información sobre el paradero de su pareja. Pese a sus intentos por ocultar los crímenes, la policía lo señaló como el principal sospechoso. Fue detenido y pasó 1 año y medio en la cárcel en espera de juicio. Sin embargo, el asesino fue absuelto de todos los cargos, ya que los cuerpos nunca se pudieron encontrar. Poco después de ser liberado, asesinó a 2 trabajadoras sexuales cuando éstas tampoco le proporcionaron información sobre su novia desaparecida. Esta vez tuvo una mejor idea para deshacerse de los cuerpos. En lugar de arrojarlos al río, se los llevó a su casa. Allí los desmembró y almacenó las partes más carnosas en su refrigerador. Durante los siguientes fines de semana, mezcló los cuerpos de sus víctimas con carne de vaca y cerdo picada que había comprado en la carnicería. Así fue como armó las hamburguesas y sándwiches que vendía al costado de una ruta, en un pequeño puesto de comida rápida. Nadie dudaba de la procedencia de la carne ni por un segundo. Camioneros y automovilistas compraban la comida sin saber que estaban comiendo trozos de carne humana. El criminal se acercaba a personas desamparadas, mayormente con problemas de drogadicción, y aprovechaba su vulnerabilidad para secuestrarlas, matarlas y desmembrar sus cuerpos. Sin embargo, estas víctimas solo sirvieron como sustituto del único objetivo que persiguió durante muchos años, su novia fugitiva. Metheny finalmente fue atrapado en 1996, cuando una mujer logró escapar de sus garras y corrió directamente a la policía. Confesó que comió parte de la carne de sus víctimas y también se la sirvió a otras personas que no lo sabían. Lo único por lo que me siento mal en todo esto es que no pude asesinar a los 2 hijos de puta que realmente perseguía. Se trata de mi exnovia y al bastardo con el que me engañó. En un inicio, las autoridades lo condenaron a pena de muerte, pero luego se reemplazó el veredicto por 2 cadenas perpetuas consecutivas en un centro de máxima seguridad. En 2017, fue hallado muerto en su celda. Se descubrió que había tomado unas pastillas para atentar contra su vida. Nunca se pudo determinar a cuántas personas mató realmente, ni el número de hamburguesas y sándwiches que vendió. Si quisieras ver más videos de Psy Creepy, dale like, suscríbete, activa la campanita y comparte. También me puedes dejar en los comentarios qué video te gustaría ver.
De igual forma, estaré subiendo más contenido en mis otras redes sociales. ATS Dodge in the Central.